Su profe Luz está muy contenta de recibirlos. Como contenido, en la clase de hoy aprenderemos más de los cuerpos geométricos, pero ahora con énfasis en los prismas. Antes, hagamos un repaso de la clase anterior. En nuestro encuentro pasado estuvimos hablando de la clasificación de los poliedros como cuerpos geométricos. Aprendimos que una primera categoría podría ser los sólidos platónicos. Son poliedros convexos, tal que sus caras son polígonos regulares iguales entre sí. Y todos los ángulos sólidos son iguales. Reciben este nombre en honor al filósofo griego Platón. De acuerdo a su número de caras, los poliedros se clasifican en regulares e irregulares. El poliedro es regular si tiene las siguientes características. Todas las caras son las mismas. Todas las caras son polígonos regulares congruentes. El mismo número de caras se une en cada vértice. La figura no tiene abertura o agujeros. La figura es convexa. El poliedro irregular es el que tiene sus caras, sus aristas y sus vértices diferentes. También los poliedros se denominan según sus vértices como poliedros de vértices uniformes, que son aquellos en los que en un vértice convergen el mismo número de caras y en el mismo orden. Y por último, te recuerdo que pudimos clasificar los poliedros según sus características en poliedro convexo y poliedro cóncavo. Luego de este repaso, empecemos a hablar de otros tipos de poliedros, como son los prismas. ¿Qué es un prisma? Pues un prisma es un tipo de poliedro irregular que tiene dos caras paralelas iguales y el resto de sus caras son paralelogramos. Te voy a repetir. Un prisma es un tipo de poliedro irregular que tiene dos caras paralelas iguales y el resto de sus caras son paralelogramos. Te explico. Recuerda que los poliedros son cuerpos geométricos cuyas caras son planas y que todas las caras de un poliedro son polígonos. Cuando todas las caras son iguales, decimos que se trata de un poliedro regular. Si son diferentes, decimos que es un poliedro irregular, como es el caso del prisma. Por eso definimos prisma como un tipo de poliedro irregular que tiene dos caras paralelas iguales y el resto de sus caras son paralelogramos. Para que comprendas mejor, los elementos de un prisma son los siguientes. Las aristas, que están representadas por la letra A, y que es el segmento de línea donde se encuentran dos caras, tanto las caras laterales como las caras basales. Te repito, la arista que se representa con la letra A es el segmento de línea donde se encuentran dos caras, que son caras laterales y caras basales. La altura. La altura está representada por la letra H, que se define como la distancia entre las dos bases.
Te voy a repetir. La altura se representa con la letra H y se define como la altura entre las dos bases. Otro elemento que contiene un prisma es la base o las bases. Cada prisma tiene dos bases iguales y paralelas. Cada prisma tiene dos bases iguales y paralelas. Por último, tenemos las caras laterales que están representadas por la letra C, que se refieren a los paralelogramos comprendidos entre las dos bases y el vértice, que es el punto donde se interceptan tres o más aristas. Te repito, las caras laterales representadas con la letra C se refieren a los paralelogramos comprendidos entre las dos bases y el vértice. El vértice se representa con la letra V y es el punto donde se interceptan tres o más aristas. Te voy a repetir los elementos de un prisma para que no se te olviden. Arista con la letra A, altura con la letra H y base con la letra V, caras laterales con la letra C y vértice con la letra V. Ahora hablemos de la clasificación de los prismas. Hay 4 criterios para hacer la clasificación de un prisma, que son según sean regulares e irregulares, recto u oblicuos, convexos, cóncavos. Esto también tiene que ver con el número de lados de sus bases. Ahora te voy a definir cada uno de ellos. Regular o irregular. Un prisma es regular si sus bases son polígonos regulares. Irregular si sus polígonos son irregulares. Recto u oblicuo. El prisma es recto cuando su eje es perpendicular a las bases y es oblicuo cuando el ángulo entre el eje y la base es diferente a un ángulo de 90 grados. Convexo o cóncavo. Es convexo si sus bases son polígonos convexos. Y es cóncavo si por el contrario son polígonos cóncavos. Estos son 3 de los 4 tipos de clasificación de los prismas. Te los repito de forma resumida. Regular, si sus bases son polígonos regulares. Irregular, si sus bases son polígonos irregulares. Recto, cuando su eje es perpendicular a las bases, y oblicuo cuando el ángulo entre el eje y la base es diferente de 90 grados. Convexo, si sus bases son polígonos convexos. Y cóncavos, si por el contrario son polígonos cóncavos. Ahora pasemos a la clasificación más usada, que es según el número de lado de sus bases. Estos pueden ser prisma triangular, que es un prisma cuyas bases son triángulos. Prisma cuadrangular. Un prisma cuadrangular es un prisma cuyas bases son cuadrados. Prisma pentagonal.
Las bases de los prismas pentagonales son pentágonos. Prisma hexagonal. Es un prisma cuyas bases son hexágonos. Esto lo podemos resumir de la siguiente manera. Los prismas se pueden clasificar según el número de lados que tienen sus bases en prisma triangular, donde las bases son triángulos, o sea, 3 lados. Prisma cuadrangular, donde las bases son cuadriláteros, o sea, 4 lados. Prisma pentagonal, donde las bases son pentágonos, que tienen 5 lados. Prisma hexagonal. Las bases son hexágonos, 6 lados. ¿Sabes cómo calcular el área de un prisma? Para calcular el área de un prisma hay que sumar el área de cada una de sus caras si se trata de un prisma recto, ya sea rectángulo o cuadrado. En el caso de un prisma recto, el área se puede calcular con la siguiente fórmula. A es igual a 2 por A sub B más P sub B por H. Te voy a definir esta fórmula. A sub B y P sub B se leen a sí mismo. Sub B porque sub es la B que se coloca más pequeña que A y P, como si fueran un subíndice. Entonces, A sub B es el área de la base. P sub B es el perímetro de la base. H es la altura del prisma. Anota la fórmula porque la voy a repetir para ti. En el caso de un prisma recto, el área se puede calcular con la siguiente fórmula. A es igual a 2 por A sub B más P sub B por H, donde A sub B es el área de la base, P sub B es el perímetro de la base y H es la altura del prisma. Hoy aprendimos sobre los prismas, su concepto, tipos y la fórmula para encontrar su área. Estudiamos que un prisma es un tipo de poliedro irregular que tiene 2 caras paralelas iguales y el resto de sus caras son paralelogramos. También que sus elementos son arista, altura, bases, caras laterales, vértice. Analizamos que los prismas se pueden clasificar según distintos criterios. Regular si sus bases son polígonos regulares. Irregular si sus bases son polígonos irregulares. Recto cuando su eje es perpendicular a las bases y oblicuo cuando el ángulo entre el eje y la base es diferente de 90 grados. Convexo, si sus bases son polígonos convexos. Y cóncavos, si por el contrario son polígonos cóncavos. Y según el número de lado de sus bases, pueden ser prisma triangular, donde las bases son triángulos, o sea que tienen 3 lados. Prisma cuadrangular,
cuando las bases son cuadriláteros, 4 lados. Prisma pentagonal, siempre que las bases sean pentágonos, 5 lados. Prisma hexagonal, las bases deben ser hexágono, 6 lados. Por último, aprendimos que el área de un prisma se puede calcular con la siguiente fórmula. A es igual a 2 por A sub B más P sub B por H, donde A sub B es el área de la base, P sub B es el perímetro de la base y H es la altura de dicho prisma. No te olvides tener a mano esta fórmula, porque en la próxima clase la utilizaremos para resolver problemas de la vida diaria relacionados con los prismas. Ha llegado el momento de despedirme de ti, así que te deseo un feliz resto del día. Hasta una próxima vez.